Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. Una de las cosas que muchas veces nos preocupan más en la vida cristiana, es saber cuándo llegará la respuesta de Dios a nuestras peticiones, ¿no? Estamos de alguna manera tan inmersos en un mundo donde pareciera que las cosas se alcanzan con un chasquido de dedos, ¿no? Pero sin embargo, cuando clamamos al Señor, esas ansias en nosotros también nos suelen jugar una mala pasada. Y es que no vamos a negar que si nosotros le pedimos algo a Dios, es porque lo necesitamos. Y quisiéramos de pronto la respuesta de Él lo más antes posible, ¿no? Hay personas que al pasar el tiempo y no recibir ninguna clase de respuesta, tienden de pronto a frustrarse, a enojarse también, ¿sí? Se enojan a veces con Dios, y a no creer cualquier frase que los quiera llevar a mantener la fe, cuando a veces se encuentra con alguien que te dice, bueno, pero confía en el Señor, Dios va a responder, y tal vez por respeto no dicen nada con sus labios, otros directamente lo expresan, pero en su mente no quieren tener ese tipo de respuesta o ese tipo de contestaciones. Escucho a veces muchas respuestas, como por ejemplo, estoy cansado de escuchar que Dios va a responder, pero ya ha pasado mucho tiempo y no responde. ¿Has tenido alguna vez respuesta como esta? Otros dicen, no creo que Dios responda, ya esperé demasiado tiempo y ya no creo que responda. Estas frases tienen algo en común, un cierto descontento por el hecho de que aún no han recibido la respuesta que ellos anhelan en su corazón. Y es que hay que ser sinceros, ¿no? Hay que ser sinceros. Yo también he estado en alguno de esos momentos donde necesito de una respuesta inmediata de Dios. He orado con todas mis fuerzas, he tratado de creer al máximo, pero aún con todo eso, a veces no he recibido una respuesta. Lo que ha llevado a que mi mente comenzara a cuestionar del por qué no recibo una respuesta de Dios. Y tal vez comienzo yo a analizarme y comienzo a ver y comienzo a hacer conjeturas de cosas que tal vez no tienen nada que ver con lo que Dios está haciendo. En algunos momentos de mi vida he pasado por situaciones donde le he preguntado con mucha tristeza a Dios el por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo, o por qué, Señor, no obraste de la manera que tenías que haber obrado, o por qué, Señor, permitiste esto si en estos momentos me hace tanta falta. Preguntarle al Señor, ¿por qué no respondes? En esos momentos, cuando algo sucede en nosotros y que a veces se transforma en un dolor en nuestro corazón, tal vez oramos al Señor, pero no vemos la respuesta. Lo primero que en nuestra mente sucede, Señor, ¿por qué no respondes? Es esa pregunta. ¿Acaso no te sirvo, Señor? ¿Acaso no trato de vivir para ti? Porque he orado por personas y han sanado, y he orado por mis hijos y tú los has guardado, he orado por mi familia y tú has respondido, pero te estoy clamando por algo por mí y no recibo la respuesta. Esos cuestionarios muchas veces los tenemos delante del Señor. Pero al pensar
de los cuestionarios que de pronto pueden llegar a ver en nuestra mente y en nuestro corazón, y sin embargo cuando nosotros meditamos en todo eso y no encontramos la salida que anhelamos tener, a veces llega la frustración a nuestro corazón. A veces llega a nosotros el desaliento. Lo que a mí me ha pasado, seguramente a muchos de quienes están escuchando en esta hora les ha ocurrido o les está aconteciendo. Y es que en esos momentos en donde vemos que las cosas no son favorables, que no son como nosotros quisiésemos, que no son lo que más quisiéramos recibir en nuestra vida, y que es la respuesta inmediata de parte de Dios. Pero, ¿qué pasaría si Dios simplemente no responde en el tiempo que queremos o como queremos? Cuando estos momentos suceden, se vienen a la mente tantos pensamientos, pero no debemos dejar de recordar y no debemos de olvidarnos lo que Job dijo en su momento de tribulación y angustia. Él dijo así en el libro de Job, en el capítulo 13, versículo 15, en la primera parte, dice: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». ¿Se dan cuenta de la magnitud de las palabras de Job? Un hombre justo, un hombre que era bien visto delante de los ojos de Dios, pero que estaba pasando los problemas más grandes que cualquiera de nosotros nunca quizás va a pasar. Sin embargo, su fe, su confianza en el Señor era tal que se atrevía a decir: aunque Él me matare, en Él esperaré. Quizás ninguno de nosotros sea tan perfecto o recto como lo era Job, según el concepto que Dios mismo tenía de Job. Allí, y lo vemos en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 8. Si usted quiere acompañarme en la lectura, puede ser. Le invito a que tome una Biblia y que podamos compartir esta porción de la palabra de Dios, una porción muy linda, muy hermosa, que nos anima a nosotros a poder confiar en Él, a poder esperar en Él. Y es que a veces cuando nos encontramos en medio de esas situaciones tan difíciles, de poder soportar, de poder sobrellevar, si bien, como decíamos, ante nosotros tal vez no somos tan perfectos y no somos tan rectos como era Job. Dios tenía un concepto de Job, y Dios decía: «Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?» Aunque tal vez no seamos como Job, pero aún así nos atrevemos a reclamar a Dios porque no responde, porque Él no contesta nuestras peticiones. Y le preguntamos al Señor como si Él estuviera obligado a hacerlo. Hay algo que yo en particular con el tiempo he aprendido y me ha costado, le soy sincero delante del Señor, me ha costado mucho realmente, y es que a pesar de que Dios no responda cuando yo quiero y como yo quiero, tengo que estar confiado en su respuesta. Tengo que estar confiado que su respuesta, sea como sea y en el momento que sea, será perfecta. Y si por alguna razón simplemente no responde, entonces tengo que aprender a esperar su voluntad y a rendir mi voluntad ante la suya. A veces creemos que podemos hacer mejor las cosas que Dios, creemos que nuestras ideas o planes son mejores que los suyos, creemos que debería contestarnos ahora mismo, pero
Pero me pregunto yo, ¿quién somos nosotros para tratar de explicarle a Dios lo que tiene o no tiene que hacer? ¿Acaso nuestra sabiduría es mayor que la suya? Entonces, ¿por qué en los arranques de enojo y frustración tratamos a Dios como que si no supiera Él lo que tiene que hacer? Hoy quiero invitarte, querido amigo, amiga que estás en la sintonía de la radio. Quiero invitarte, querido hermano, hermana que estás escuchando. Quiero invitarte a creer a pesar de no ver, porque esa es la verdadera fe. Si tú lo creyeras porque ves, entonces tu fe estaría condicionada. En cambio, cuando crees aún cuando no lo ves, entonces tienes un gran mérito delante de Dios. La palabra de Dios dice, y quiero compartirles en la versión NTV, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. No te enojes con Dios. Si aún no puedes ver tu respuesta, no te enojes con Él. Porque esa no es la mejor actitud ante un Rey soberano. Mejor, a pesar de que nos cueste creer, o a pesar de que nos sintamos cansados de esperar o frustrados por no haber recibido aún esa respuesta que anhelamos, saquemos de donde no hay en nosotros un poco de fe. Esa fe para creer que su voluntad para nuestra vida es perfecta y todo lo que recibamos o no es porque Él así lo quiere. Pues nuestra tarea es simplemente creer y la de Él actuar. Tal vez sea la pregunta o ha sido la pregunta en estos días de tu vida: ¿cuándo responderá el Señor? ¿Sabes qué? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que prefiero que su voluntad se cumpla en mi vida y no la mía. Pues la mía está viciada y la suya está perfecta. La palabra de Dios allí en el libro de Salmos, en el capítulo 138, versículo 8, nos dice: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones. Si en estos días en tu corazón y en tu mente ha estado la preocupación de cuándo Dios te va a responder o por qué no me responde Dios, descansa en Él, espera en Él y confía en Él, porque Él, en su tiempo y en su voluntad, lo hará. Usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 86 07 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Cada temporada. Un tiempo devocional.